Son tres las fotos que vas a ver esta noche, pero podrían haber sido más sin ninguna duda. Y sin embargo, es una sola imagen que habla de lo mucho que nos está pasando como sociedad. Porque nos pasa y porque en definitiva se nos pasa. La indiferencia quizás es esto, es pasar por adelante y es no hacer nada. Es asistir pasivos al show de la resignación, el espectáculo de la exclusión, el teatro que los poderosos montaron de madrugada. La indiferencia es también mostrar estas fotos acá y volver a casa para seguir pensando quizás en otra historia, sencillamente porque esto también va a pasar. De alguna forma hay un hilo invisible que recorre estas fotos, que las cruza y que las conecta entre sí. Las tres imágenes fueron tomadas la semana pasada, el mismo día, apenas con algunas horas de diferencia, y son parte de un recorrido urbano casual, una semblanza que, aunque hilvanada, parece decirnos que no hay sutura posible en la superficie, que las heridas están totalmente abiertas. Hoy no voy a hablar de estas fotos. Hacerlo sería faltarle respeto a ustedes, faltarle respeto a ellos. Míralas, quédatelas. Igualmente, cada uno de nosotros tiene las suyas en su interior. No voy a hablar, por ejemplo, de Jonathan, que busca trabajo sin conseguirlo y que, intuitivo como es, parece decidido a que alguien con poco tiempo, pero con alguna necesidad puntual, no se le acerque en la calle, pero en cambio anote su número y lo llame más tarde. Jonathan es como los miles de jóvenes a los que hoy se les hace difícil conseguir trabajo porque las políticas económicas miran para otro lado y parecen tener en cuenta solamente lo financiero en detrimento de lo real. Tampoco voy a contarte sobre este otro hombre cuya definición de sí mismo ante la sociedad se condensa en la palabra pensionado y que empuja su carrito de supermercado por las calles del microcentro, acompañado de su perro y haciendo girar las ruedas en las veredas rotas que pronto van a sucumbir a la eterna repavimentación electoral. Este hombre no debería estar ahí. Tiene un derecho que no se cumple y la sociedad una deuda con personas como él. Bueno, sería importante que la pensión la alcance, aunque sea para vivir. El tercero, anónimo como somos todos, y ustedes lo están viendo en pantalla, apenas tuvo tiempo para atravesar la vereda del Banco Central y colgarle algo de su indignación por lo que le está pasando con su casa, con su crédito, con sus anhelos ahora devenidos en angustiante espera. No hay caras visibles a quien reclamarle detrás del mostrador. Un desempleado, un pensionado y un indignado. Están ahí, están en la calle, porque aunque la palabra puede mentir, el cuerpo no puede hacerlo. Los exilió la economía y la política aún no pudo recuperarlos. Su vida hoy, ahora, es eso que estamos viendo. Pero si cabe decir algo, si usted me permite decirle algo esta noche, podría ser esto. Ellos, las personas a quienes estamos viendo en las imágenes, quizás ya entendieron algo que nosotros todavía no. Que todo lo sólido se desvanece en el aire. Que nuestros afectos, que nuestras redes de contención, que nuestros trabajos, que nuestros sueños, que la expectativa, la posibilidad de pensar algo que podría cambiarlo todo, todo eso que nos amarra para darnos algo de orden y tranquilidad, podría desaparecer. Que muchas veces la salida quizás no es individual, sino que es colectiva, y que en todo caso quienes tienen la responsabilidad de pensar el país tienen que hacerlo con todos los argentinos adentro. Que muchas veces necesitamos directamente de la política, porque cuando parece que uno al fin ha conseguido todas las respuestas, señoras y señores, muchas veces nos cambian las preguntas. Confieso que tardé en comprender que todas estas imágenes que ustedes ven pertenecen a una sola y desoladora imagen.
y que el hilo invisible que las recorría era, en definitiva, yo. Y esta idea que les traigo esta noche y la posibilidad de hacer algo con todo esto. Sin darnos cuenta, señoras y señores, vivimos en una ciudad invisible que se llama resignación, hecha de calles que se anudan sin lógica alguna y carteles que omiten decirnos cómo hacemos, por ejemplo, para llegar a fin de mes, o incluso cómo salir del infierno, que es deambular sin rumbo a la espera de que un triste GPS decida elevar la voz contra todos los intereses creados para decirnos recalculando. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Por eso le digo, argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! Vamos a exportar el doble de alimentos. Pero yo me divierto, a mí las crisis me generan adrenalina. Y tenemos que hacer los deberes, Los que menos tienen. quiero decirles... Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí. Mauricio, ¿vos estás dispuesto a morir en la Casa Rosada? Sí, me dijo. No hay que de qué preocuparse. Tuvimos un primer cuatrimestre del año, de los más potentes. Central tiene muchísimas reservas. Habrá que llamarlo a Moreno de nuevo. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. En contra de los tarifazos, en contra del ajuste y en defensa de la educación pública, le decimos no al cierre a los terceros nocturnos en la ciudad. Insistiré este año enviando un proyecto de ley que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad. Como parte de las garantías que siempre hemos anunciado respecto a los derechos y situaciones de los docentes en el marco del proceso de transferencia, anuncio que estamos enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley de titularización de docentes para todos los niveles y modalidades en los cargos iniciales. Los padres merecen saber la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos, para poder actuar e involucrarse y asegurarse que sus hijos el día de mañana tengan un buen trabajo. La educación, y lo importante que es, y la mención del presidente de la Nación en la apertura para las sesiones ordinarias en el Congreso. Y lo tengo conmigo a Alberto Sileoni, ex ministro de Educación entre el año 2009 y 2015. Sileoni, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el presidente, de las pocas menciones que hizo, creo yo, a lo que es la sociedad en los términos en los que los conocemos todos, porque hubo una parte que claramente buscó, creo, generar algún tipo de expectativa electoral. Una de las menciones fue precisamente hacia la educación, lo que estábamos compartiendo recién, con una mirada desde un punto de vista, yo diría, bastante polémico, ¿no? Porque, bueno, pues es un gobierno que hace 3 años que está. Quiero preguntarle cuál es la evaluación que hace de la gestión del presidente Macri en temas educativos. Y realmente una gestión pobrísima como en el resto de los aspectos sociales, económicos, concretos, simbólicos. El presidente Macri primero tenía una manda constitucional, el artículo 99.8 de la Constitución le dice que debe hacer un informe sobre el estado de la nación. El 1 de marzo, todos los 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa no hizo eso. Habló muy poco de educación, diciendo que había una gran cantidad de programas, falso. ¿Por qué dice falso? Falso porque han destruido todos los programas que
que venían en desarrollo. El presidente había dicho que iba a respetar lo que estaba bien hecho, tiene derecho a enmendar y a corregir, pero se han discontinuado los programas de tecnología, no hay más tecnología en la escuela, la distribución de libros, la formación docente. El presidente había prometido 3.000 jardines, no ha construido ninguno. El presidente ha destruido un derecho de los educadores y de las organizaciones sociales como la paritaria, y al destruir la paritaria nacional docente, que era un escenario que permitía elevar el salario docente, lo ha destruido. El 15% de poder adquisitivo han perdido los docentes. Un informe de la última semana que salió en el diario La Nación, un informe del CIPEC, 2016-2019 vamos a haber perdido un 20% de inversión educativa. En términos concretos, 35.700 millones de pesos. Y eso, evidentemente, junto con la pérdida de la inversión nacional, hay una pérdida de la inversión de las provincias. Prácticamente 19 de las 24 provincias han descendido su inversión educativa. ¿Eso por qué? ¿Por un dictado directamente de lo que es la Cartera Nacional de Educación? ¿Por un dictado del Fondo Monetario? Yo creo que responden justamente a un sentido fiscalista del Fondo Monetario, y hay un Estado Nacional que se ha retirado. O sea, ¿no hay inversión o hay poca inversión? No solo no hay inversión, Julián, sino que el Estado Nacional se ha retirado de una tarea que es una tarea básica, que es en algún sentido conducir el rumbo de la educación. Del Estado Nacional no depende una sola de las 50.000 escuelas, pero eso no hace que el Estado Nacional no tenga competencias. La tiene sobre las escuelas, la tiene sobre los 12 millones de estudiantes. Buena parte de las provincias, sobre todo estoy pensando las 9 del Norte Grande, tienen más del 90-94% de su presupuesto educativo clavado en salarios. Entonces tiene que haber ahí un Estado Nacional que se dedique a hacer lo que las provincias no pueden hacer: construir escuelas. Necesitamos construir escuelas porque hay chicos de 4 años que están afuera de la escuela y por ley debieran estar adentro. Solo en la provincia de Buenos Aires 80.000 y en todo el país hay 300.000. El gobierno, cuando asume, dice vamos a construir 3.000 jardines, 0 han construido. Entonces... Sileoni, quiero preguntarle esto. Usted está planteando un diagnóstico donde existe una retracción del Estado para garantizar lo que uno puede adivinar que es, la intención de que exista cierta igualdad en materia educativa, por lo menos a nivel provincias, es decir, una provincia que tiene menor cantidad de recursos, como puede ser una provincia del norte del país, por diversas cuestiones, pero básicamente es porque quizás no tiene tanta industria como tienen otras provincias, tiene menor recaudación, tiene menor cantidad de fondos y puede invertir menos en términos de educación, por ejemplo. Esa provincia hoy no le puede reclamar al Estado una asistencia. No, para nada, esto es lo que ocurre. Han roto el Fondo de Incentivo Docente, y el Fondo de Incentivo Docente también tenía un capítulo que era para sostener a las provincias que estaban en mayores problemas. Pero eso plantea desigualdad absoluta. Absolutamente. Bueno, este es un gobierno que es en ese sentido procíclico. Claro, más desigualdad, y las provincias. A ver, ¿qué hacíamos nosotros con los errores que pudimos tener? Yo no estoy diciendo que el 10 de diciembre del 2015... hubiéramos dejado un sistema educativo que era un paraíso, pero estábamos atrás de las provincias que más lo necesitábamos, Hicimos 2.000 escuelas, dejamos 1.000 más para ser inauguradas en el tiempo que le tocó a este gobierno. Había que seguir haciendo escuelas, había que seguir distribuyendo libros, había que seguir distribuyendo tecnología. Si usted no quiere el plan Conectar Igualdad porque piensa que es obsoleto, haga otra cosa. Había que seguir formando a los docentes. Una de las carencias que tenemos nosotros era la formación docente. Han roto un programa que era un programa que tenía rango paritario, que era el programa Nuestra Escuela, que funcionaba muy bien en términos de la formación de los docentes. Nada de esto ha ocurrido. Junto con esto hay una gran cantidad de programas que el presidente dice que estamos llevándolo adelante. Falso. Más que falso, viniendo del presidente, mentira.
El presidente ha dicho una serie de mentiras y vuelve a decir como única política educativa después de 40 meses de gobierno, ya han usado el 80% de su tiempo, Julián. Lo único que quiere decir es van a volver a ver si se puede modificar el artículo 97 de la ley. Sí. Usted lo decía recién. Ahí para que se pudieran conocer los resultados de las escuelas para ejercer una suerte de competencia en las escuelas. Ese artículo es un artículo muy taxativo que ordena reserva de la identidad de los estudiantes, de los docentes y de las escuelas, porque no es el camino la competencia entre las escuelas. No, claramente. Ya no es cierto que los padres no conozcan los resultados de sus alumnos. Los padres conocen los resultados de los alumnos y de sus alumnos y de la escuela donde van sus hijos. Aparte podría estigmatizar a un alumno, a un colegio, pero por supuesto, cuando en realidad lo que se va a tratar de hacer es tratar de que eso evolucione, ¿no? Evolucione, mejore. Y por supuesto que las escuelas tienen las herramientas para mejorarlo en el seno propio de la escuela. No tiene por qué competir con la escuela que está a 2 cuadras. Bueno, esto es lo que quiere hacer este gobierno, que siempre lo único que ha hecho en estos 40 meses es lanzar títulos de una política educativa muy pobre, desfinanciada, y que la verdad que nos va a dejar en una situación muy comprometida para recuperarla. ¿Qué pasa con la educación técnica? ¿Qué pasa con lo que de alguna manera podría ser entroncar la educación con una determinada salida laboral o de investigaciones? Digo, ¿qué pasa con la ciencia, que fue totalmente ausente en el discurso del presidente? Y sobre todo también me planteo esto, en un plan económico que claramente, digo, no tiene a la industria como centro, es decir, que está en la periferia y de hecho la industria se está achicando muchísimo. Digamos porque, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Digo, ¿cómo eso se entiende en términos educativos? Promesa de campaña, 1.5 del PBI para la ciencia y tecnología. Sí. El primer año 0.7, el segundo año 0.6 y en declive. 2016, 5.8 del PBI dedicado a educación. 2017, 5.5 en declive, cuando la obligación de la ley de financiamiento es el 6%. Escuelas técnicas tienen un fondo para la educación técnica. Ese fondo el año pasado fue subejecutado en el 88%. Le pido que repita eso porque... Lo repito, fue ejecutado en un 12%. ¿El fondo para? El fondo para las escuelas técnicas, que proveía de equipamiento a todas las escuelas técnicas de la Argentina. Y hemos dado 2 vueltas en relación con las escuelas, hemos ido 2 veces asistiéndola con ese fondo que proviene de una ley que es la Ley de Educación Técnico Profesional. Eso está perdido. Se ejecutó el fondo en un 12%, o sea que se subejecutó en un 88%. O sea, se toma el dinero de esa partida que se supone que está presupuestada y se utiliza para otra cosa. Por supuesto, esto es otra de las estrategias. Hay 2 economistas que lo podrán decir mejor que yo, ¿no? A veces tiran alguna cifra en el presupuesto que luce razonablemente bien, o sea que evita cualquier discusión, pero esa partida es subejecutada escandalosamente. Esto es lo que han hecho en estos años. Quiero preguntarle, para mí está totalmente claro que desde el punto de vista de la jerarquía lo que usted está marcando es totalmente prioritario. Ahora, en una segunda instancia, muchas veces el gobierno, cuando estaba en campaña decía, bueno, pero volcar recursos no necesariamente hace que tengamos una mejor educación. Este era el argumento, y acompañado de eso lo que era todo un sistema de evaluación que decían, bueno, no se estaba haciendo. ¿En qué medida eso ha cambiado ahora, que hace 3 años que se está evaluando? La evaluación, nosotros hacíamos una evaluación concreta, o la evaluación nacional, internacional. Hay una prueba internacional que se llama PISA. La hicimos absolutamente. El primer acto de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió por segunda vez, estoy hablando de diciembre del 2011, fue presentar los resultados educativos. Los grandes diarios, Clarín entre ellos, en tapa. O sea que no es cierto que no había una evaluación. Lo que hace este gobierno es exclusivamente evaluar. Si algún recurso estaba mal destinado, lo que hay que hacer es destinarlo bien. Yo puedo reconocer que había algunas cosas que había que recuperar. La estrategia de este gobierno es eliminar.
decían, vamos a mejorar el plan Conectar Igualdad porque tiene algunos problemas en términos de la conectividad. Lo eliminaron. Vamos a mejorar la compra de libros porque necesitamos otros títulos. Lo eliminaron. Vamos a ver si construimos escuelas con otro tipo de construcción seca. No hay escuelas. Entonces, si usted advierte que hay alguna inversión educativa que no está bien hecha, no destruya la inversión educativa, mejore la inversión educativa. Lo que han hecho es destruir la inversión educativa. Entonces, esto evidentemente va a traer consecuencias muy negativas, y mayormente mucho más negativas a las provincias que más lo necesitan. Mire, nota de hoy de algún diario, 17 de las 24 provincias tienen el salario docente por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Entonces, esto, ¿cuál era la virtualidad de la paritaria nacional docente? Establecía un piso, pero que era un piso que en algún sentido levantaba el salario docente de todo el país. Sobre ese piso, que era un piso razonablemente alto de dignidad, las provincias hacían sus gestiones y sus arreglos. Pero levantó concretamente en esos 8 años de paritaria nacional justamente el salario de las que tenían menor salario. Bueno, y eso era muy importante. Quiero preguntarle por la medida de fuerza que han tomado los docentes para esta semana y también consultarle por lo que son los argumentos que el gobierno esboza, ¿no? Dice, bueno, los docentes van a tener un sueldo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo te lo tenía anotado por acá, de alrededor de 47.000 pesos aproximadamente, pido disculpas porque no es exacta la cifra, con un incremento del orden del 23% en tres cuotas, ¿no? En definitiva, en tres niveles que se van incorporando. Ahora, desde ese punto de vista, el paro lo organiza CETERA, y lo que está reclamando es justamente una negociación a nivel nacional. Digo, ¿usted le parece lógico, le parece razonable la negociación que está llevando a cabo? Pidiendo CETERA, Julián, es que se respete la ley. Hay una ley de paritaria nacional docente que ha sido derogada por un decreto. Y esto es una fuente de conflicto sobreviniente al 2015, porque yo no sé si usted recuerda, en febrero del 2016 hubo paritaria. Sí. Hubo paritaria con ese gobierno y después han decidido en esta estrategia de confrontar con los educadores y sus organizaciones una pelea que tiene como objetivo justamente bajar el salario docente. Lo que están diciendo los docentes es, volvamos a la paritaria nacional docente. Yo creo que este año, sobre el 2019, va a haber acuerdos más cercanos, porque han habilitado la cláusula de adaptación, la cláusula gatillo, pero hay un 15%, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en una gran cantidad de provincias, entre el 15 y el 17, que han perdido en el 2018, y los docentes quieren saber la suerte de esos recursos. Leoni, le agradezco muchísimo por estar con nosotros, ha sido muy amable. Vemos la segunda parte del informe, en este caso, la economía que viene. La salida del cepo, me parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. No se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar... Normalizar la economía en este primer semestre. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos en el túnel y negro. Sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas. Un empresario pyme que me dijo que estaba trabajando al 30% de capacidad de la metalúrgica. Sí, realmente sí, estamos al 30%. Cuesta mucho reponer, no es que pongo plata del bolsillo, pago el capital de trabajo. La única manera de mantener es no reponiendo, me descapitalizo y con eso mantenemos la cosa funcionando mientras se pueda. Yo quiero agregarte algo. Acá aparte de Macri hay responsables muy pesados. La CGT no hizo absolutamente nada. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Parece que está viviendo en otro país, la verdad que no lo puedo entender. Te digo una cosa, hoy es una falta de respeto, aumentó la NASA y la semana que viene va a aumentar nuevamente todo.
Los empresarios se preguntan si al presidente le ocultan datos porque está deprimido. Están empezando a preguntarse si el presidente no está deprimido y por eso le ocultan información desde su entorno. Un tipo tan poderoso no habla nunca en público de sus sentimientos. Es una señal de debilidad. ¿En qué consiste exactamente esta hipótesis? Bueno, en que el presidente, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, dijo: estos fueron los 5 peores meses de mi vida después del secuestro. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Lo que sostienen estos empresarios es que el presidente desde ese momento entró en un declive, en una espiral descendente, anímico y de equilibrio emocional, que llevó a que su entorno, básicamente Marcos Peña, pero también otros funcionarios, le empiecen a retasear información y lo traten como Irigoyen con el famoso diario de Irigoyen. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitas un ministro de Economía. Compatriotas, esta noche les hablaré de lo que ya hemos logrado en materia económica y lo que debemos conseguir en los próximos 4 años. Sin default, sin cepos artificiales. Hubo sí la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Primero lo más importante. Hemos eliminado el déficit fiscal que al provocar inflación afectaba especialmente a los más pobres. Realmente convencido de que lograr un equilibrio fiscal sin parches en los presupuestos del 2020 y 2021 será el hecho, el acto de justicia social más importante que hayamos hecho en 70 años. Bueno, sin ninguna duda, las preocupaciones están en torno, obviamente, a lo que es lo económico, pero puntualmente a lo financiero. ¿Por qué? Porque la base del plan que el gobierno de alguna manera quiere poner en marcha a partir de estos días, y lo hemos visto con algunas medidas que ya ha tomado, es estimular el consumo, pero esto tiene una condición necesaria y suficiente, esto es la estabilidad financiera. En el gobierno piensan que no hay nada si no hay estabilidad financiera, no hay ninguna posibilidad en términos electorales. La pregunta que hay que hacerse es si los principales actores de la economía, las empresas, incluso las empresas de energía, que son en este momento de lo más poderoso que tienen los sectores en el país desde el punto de vista corporativo, si le tienen fe al gobierno o si en todo caso, y es lo que está pasando, están prácticamente en una pelea para que el gobierno les cubra lo que podría ser el riesgo cambiario. Miren, lo que está pasando en este momento es una pelea entre las empresas que producen gas en la Argentina, las distribuidoras de energía, pero puntualmente las de gas, y también el Gobierno Nacional, la Secretaría de Energía, que ha negociado y renegociado lo que son los precios de referencia, y ahora lo vamos a repasar para que ustedes lo entiendan, y sobre todo esto cómo ha decantado y cómo ha despertado, yo no diría la ira, pero sí, de alguna manera, las gestiones para que el gobierno revise las condiciones en las cuales les ha puesto a estas empresas los contratos. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen miedo que exista una corrida cambiaria, y ahora les voy a mostrar el documento donde se consigna precisamente esto. Pero primero les quiero comentar esto. La Secretaría de Energía licitó en los últimos días lo que es el precio del gas para quienes, para los que producen gas, para las empresas que producen. Hay 2 o 3 que son de las principales. Una pertenece al grupo Techint y la otra es YPF, ni más ni menos que la empresa que tiene una participación importante del Estado. Las productoras en esa licitación ofrecieron un precio que es 17% superior al que se tenía como referencia hasta ahora. Quiere decir, y hemos visto algunas notas en los diarios que ponían el grito en el cielo con toda la razón, de que esa licitación terminó con un precio 17% por encima del que era lógico esperar. En realidad, cuando uno licita, lo que busca es que bajen los precios. Bueno, en rigor lo que pasó fue que subieron en torno al 17%. Esto es el precio mayorista del gas, ¿no? Para tener una referencia. Este precio mayorista después se termina vendiendo ¿a quién? Bueno, a las distribuidoras,
que son los que de alguna manera van a terminar facturándole a usted en su casa, Metrogas, Gas Natural Van, pero además el impacto es doble. ¿Por qué? Porque más de la matriz de energía eléctrica de la Argentina se alimenta también con gas. Quiere decir que de alguna manera, si sube el gas, también le va a subir la luz. Esto es lo que se está negociando en este momento. Ahora, ¿por qué se licitó y por qué el precio es 17% superior? Porque las empresas lo que hicieron es tratar de cubrirse ¿de qué? De una corrida cambiaria preelectoral, algo que de alguna manera están pensando o están viendo con posibilidad, o al menos existe, según ellos, cierta tendencia a que esto tenga lugar. Entonces aumentaron los precios por las dudas y el gobierno les convalidó este incremento del orden del 17%. Las productoras les pagan, este es el problema que está teniendo lugar hoy. Las productoras les pagan a las distribuidoras de energía y puntualmente de gas 65 días después. ¿Qué quiere decir esto? La empresa que produce gas, YPF, Tecpetrol, que pertenece al grupo Techin, extraen el gas. A partir de allí lo que hacen es se lo venden a las distribuidoras y van a cobrar por esa materia prima, en definitiva, por esa energía, 65 días después. Quiere decir que hay una diferencia de 2 meses en el medio entre que las empresas le venden el gas a las distribuidoras y que lo van a cobrar. Si hay devaluación en el medio, y esto es lo que pasó el año pasado, para que se entienda, ¿qué pasa habitualmente? Bueno, que las empresas tienen que hacerse cargo. ¿Qué hizo el gobierno el año pasado? ¿Se acuerdan cuando sacaron un plan en 24 cuotas para compensar a las empresas que teníamos que pagar todos y que después no prosperó afortunadamente? Bueno, el mismo problema está planteado ahora porque lo que dicen las empresas que producen gas es, si yo tengo una devaluación en el medio entre que le entrego el gas y que lo voy a cobrar, ¿a quién se lo cobro en definitiva? ¿Se lo cobro al Estado? El Estado, dice la Secretaría de Energía, no va a pagar absolutamente nada. Las empresas este año tienen que hacerse responsables por lo que es la corrida cambiaria, eventualmente si tiene lugar. El gobierno espera obviamente que esto no ocurra. Hasta el año pasado entonces se trasladaba ese cobro y ese costo a los usuarios, pero como el gas está dolarizado, este es yo diría, el factor central de todo esto, la devaluación obviamente se termina trasladando en términos tarifarios. Por ende, ¿qué quiere el gobierno? Miren, quiere, yo diría, el mejor de los mundos desde el punto de vista de la competencia electoral. Por un lado, les quiere fijar el precio a las compañías productoras, y esto es lo que ha hecho por los próximos 6 meses. Les dijo, el precio que se licitó es el precio que vas a tener de aquí hasta dentro de 6 meses, ¿no? Y por supuesto, lo que les dijeron a las empresas productoras es, yo te coticé por encima del precio de mercado, pero eso no va a resistir en caso de que el dólar empiece a deslizarse. Entonces, lo que están planteando es la posibilidad de cambiar este esquema tal y como hoy está instrumentado, algo que el gobierno obviamente no quiere ceder, y en todo caso ahí está planteada la discusión. Les muestro el documento, este documento que presentó la Cámara de Explotación y Exploración de Hidrocarburos, que representa a estas compañías productoras, y que en definitiva está dirigido al Enargas. ¿Por qué se lo dirigen al Enargas y no a la Secretaría de Energía? Porque ellos consideran que la Secretaría de Energía no va a hacer absolutamente nada. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Primero, que el gobierno quiere reasegurarse que en épocas de año electoral no haya algún riesgo de que pase directamente a tarifa en el medio del año y que esto lo impacte electoralmente. Pero sobre todo, y vamos viendo un poco el documento, la idea de que todo esto que vamos a ir repasando es el argumento que utilizan las empresas de energía de las más importantes del país. ¿Para qué? Bueno, obviamente para pedirle al gobierno que les cambie las condiciones porque tienen miedo que exista una corrida cambiaria. Este es el dato que quiero darles, esta es la negociación que está en marcha. Las principales empresas del país de energía, a pesar de que van a cobrar 17% por encima del precio que tenemos hoy, lo que están tratando de hacer es cambiar las condiciones porque estiman que el riesgo cambiario es muy importante y que lo van a tener que pagar ellos, porque el gobierno, como quiere competir electoralmente, lo que hace es asegurarse por 6 meses al menos de que no va a tener sorpresas por más que haya cambios en la cotización del dólar. Este es el documento que se presentó en el Enargas y, en definitiva, obviamente no hay respuesta hasta ahora. Hubo algún trascendido que el gobierno dijo, bueno, no va a haber ningún tipo de quiebre en la negociación, en rigor esto ya está cerrado y, en definitiva, las empresas que licitaron el precio del gas ya aceptaron que las condiciones son esas. Así que atención con estos datos. Me voy para la mesa.
Porque ya está con nosotros la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, está también Hernán Lester, director del CEPA. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estaba hablando de algunas condiciones que están allí negociando las empresas productoras de gas. Yo me quiero quedar con esto. Hay empresas en la Argentina, de las más importantes, que están viendo que puede existir una presión sobre el tipo de cambio. Digo, ¿esto coincide con la mirada que tienen ustedes, Silvina? Sí, sí, por supuesto. No solamente porque sea un año electoral. La realidad es que este modelo de bandas en los que se ha impuesto el gobierno ir transitando hasta octubre es un modelo que ya hubo experiencia en otros países, como por ejemplo Brasil en los años 90, y la alta tasa de interés hacía que el tipo de cambio del real en aquel país pudiese funcionar, hasta que evidentemente no se pudo maquillar más la presión cambiaria y el tipo de cambio termina explotando y terminamos en la crisis que después termina, por supuesto, impactando en la crisis que tuvimos en Argentina en los años 90 con la crisis del año 2001. La realidad es que uno no puede hablar de estabilidad macroeconómica cuando tenemos tasas de interés que son de referencia en un 50%, pero que en la tarjeta de crédito llega al 130%, al 120%, el 110%, 80%. Entonces no hay posibilidad de que una economía pueda estar en estabilidad con con estas tasas de interés que lo que hacen es enmascarar un tipo de cambio que sigue presionando. Héctor. Sí, la paradoja es que el gobierno ha abandonado, reactivar la economía, por ejemplo, para controlar el dólar. Y ni siquiera las empresas efectivamente confían en esto. Te agrego dos cosas respecto de lo que vos muy bien decías, dos antecedentes. Cuando se discute el año pasado la cuestión del tipo de cambio, finalmente se incluyen los 10.000 millones de pesos en el presupuesto. O sea, finalmente el usuario lo termina pagando indirectamente. Claro. Y la segunda cuestión es que antes de esta discusión, el gobierno le dice a las empresas distribuidoras, le dice, ¿vos pagás a 65 días? Bueno, reducirlo a 30 para reducir justamente este riesgo porque venían viendo esta cuestión. Las distribuidoras le dicen, bueno, no hay problema, pero el costo financiero de cobrar más tarde a los usuarios se los tengo que incluir en la factura. Claro, el gobierno se tira para atrás y justamente sucede esto, es decir, todo lleva a que finalmente el usuario sea el que pague los platos rotos. Lo pagó el año pasado de una manera indirecta y este año finalmente pretenden que lo pague, bueno, ahora de manera casi directa a través del aumento del gas en boca de pozo, en este caso. ¿No? Digamos, estamos hablando de las presiones financieras y cómo eso se traslada en la economía. ¿Qué pasa con la economía real, digamos? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con la actividad y el consumo, sobre todo? Bueno, el consumo, se conocieron los datos hace muy poquitito, cayó abruptamente, ya sea en los shoppings, en los comercios minoristas, en los comercios mayoristas. La industria está en su nivel más bajo de utilización de su capacidad instalada, ¿no? Tenemos la industria automotriz, por ejemplo, que utiliza solamente el 32% de su capacidad instalada. Yo siempre digo, cuando empiezo a dar clases de finanzas públicas, que uno de los roles que tiene el Estado es la utilización plena de todos los factores productivos que tiene la economía. Esto es el capital humano y también el capital físico que tiene un país. Con este gobierno hemos retrocedido en la utilización del capital humano, que Argentina suele tener mucho capital humano, bien formado, que actualmente de nuevo están pensando en sacar un pasaporte para irse del país, pero por una tasa salarios bajos. Por salarios bajos y por desocupación. Digamos que el trabajo no solamente dignifica porque tiene un salario para poder cubrir las necesidades, sino también que hay un reconocimiento social, un reconocimiento en la familia, una necesidad de sentirse útil, y eso hoy en Argentina no está sucediendo. Y lo mismo sucede con la capacidad instalada en materia de equipamientos, ¿no? Tenemos una capacidad que está siendo utilizada en promedio en un 50% aproximadamente. Vos mostrabas recién imágenes de un industrial metalúrgico que decía que está utilizando solamente el 30% de la capacidad. Esto lo que conlleva no es solamente a mayor pedidos de pasaporte para irse al exterior, sino también a que se desinfla la inversión que puede haber en Argentina. Los últimos informes de la Organización Internacional de Trabajo, de Naciones Unidas respecto de la economía en la región, lo que dicen es que los dos únicos países que no van a generar puestos de trabajo y que van a seguir en recesión en Latinoamérica van a ser Venezuela y Argentina.
Argentina. El resto de los países está en crecimiento, por ahí con una disminución en el ritmo de crecimiento en el caso de Brasil, pero igual crecen. Pero están creciendo. Y en el mundo, el resto de los países, con algunas excepciones, como puede ser Sudán, Haití, también están creciendo. Entonces, no es cierto que el mundo está atentando contra la Argentina, sino que lo que atenta contra Argentina son estas políticas que aplica el gobierno. Lexter. Sí, fíjate de nuevo la paradoja. Arrancó el gobierno en 2016 hablando de lluvia de inversiones y llegamos a hoy con el 45% de la capacidad instalada no utilizada. Esto trae de nuevo al centro de la escena una discusión que es, ¿hay capital suficiente para hacer crecer la economía? Sí, el problema es que está inmovilizado. Es como que yo compre una máquina que puede producir 100 unidades, pero en realidad, bueno, la uso a la mitad de la capacidad y me gasté 100 pesos para comprar esa máquina cuando podía haber gastado 55 y los otros 45 en comprar otra cosa. Esto es lo que está pasando en la Argentina hoy. ¿Por qué el gobierno no estimula la economía para generar crecimiento y de así llegar por ahí al déficit cero de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que equivocan el camino en el sentido de que nunca creyeron en el consumo como el componente central de la demanda, y de hecho creo que tampoco lo creen hoy cuando el propio Mauricio Macri el otro día hace el anuncio del aumento de la asignación universal. Yo fui a hacer el laburito de comprobar cuánto significaba en términos de poder adquisitivo ese aumento, que en realidad es el adelantamiento de lo que creen que va a ser los futuros aumentos de la asignación, por eso le da 46. Y la verdad es que da lo mismo en términos de poder adquisitivo que el promedio del año pasado. O sea, el promedio de 2019 es lo mismo que el promedio de 2018. ¿Por qué? Una compensación por la inflación, en definitiva. Sí, porque en realidad el año pasado vos tenés el bono de 1.200 en septiembre, de 1.500, suman 2.700. La diferencia de esto suma 3.600. Si lo deflacto, me da más o menos el mismo valor. Es decir, no tiene impacto y no va a tener impacto en el consumo, porque estamos hablando justamente del mismo poder adquisitivo. Evidentemente lo saben, no creen que el consumo tenga que ser el motor de ninguna cuestión. Tampoco no creo que los salarios vayan a tener un derrotero demasiado positivo este año. Recién escuchábamos a Sileoni. A ver, para que los trabajadores docentes recuperen el poder adquisitivo de diciembre de 2017 tendría que tener una paritaria del 52%. No creo que Vidal esté muy interesada y la oferta creo que está bastante lejos de eso. O sea, si uno ve los ingresos por los salarios, me parece que por ahí tampoco vas a tener recuperación. En el caso de los jubilados, este semestre puede ser. Ahora, si el segundo semestre de este año tiene una inflación más elevada que la del primer semestre, entonces ya no te da igual. Entonces te vuelven a caer el poder adquisitivo de la jubilación. Sí, ahora, el gobierno, en función de un poco de lo que ha trascendido, quiere generar esta carrera, ¿no?, entre los salarios este año y como una especie de ventana solamente para este año, que los salarios alcancen un poco a lo que fue la erosión de la inflación y en algún momento uno se sienta un poquito más relajado y decir, bueno, por lo menos me alcanza para comprar algo, a pesar de que eso se va a perder esa sensación sobre fines de año. Digo, en ese sentido, y tal como están las cosas, ¿qué podría pasar sobre fin de año, teniendo en cuenta que son todas medidas que tienden a perder su efecto con el paso del tiempo? Sí, en primer lugar, no hay ninguna paritaria que se haya planteado en inicio de este año que recupere absolutamente todos los puntos perdidos. O sea, ya arrancamos mal. O sea, ahí uno arranca mal. La paritaria docente en la provincia de Buenos Aires lo que plantea es una indexación de los salarios. Tengamos en cuenta que la paritaria no es para indexar los salarios, si no, no habría negociación, desaparecerían las negociaciones. Pero bueno, lo que plantean es indexar por inflación este año y recién recuperar 5 puntos en el año 2020 contra los 18 puntos que se perdieron en el año 2018. Entonces la realidad es que no va a haber una recuperación del consumo. Para agregar algunos datos a los que decía recién Hernán, en general, en el mundo, el principal motor que tiene la economía es el consumo interno. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo interno es el 69% de su Producto Bruto. En Argentina es del 67% y Portugal, que es uno de los países que por ahí ahora se lo está mirando más, es el 65%. Hay otros casos como Australia, que es el 52%. Pero en todo caso, el motor principal siempre es el consumo interno. Entonces, si nosotros analizamos este motor de Argentina, que es más del 60%, casi 70%, contra estas paritarias que se están planteando, claramente no va a haber una recuperación posible este año. Y la recuperación que espera este gobierno a través del sector agropecuario
por supuesto, bienvenido, ojalá produzca mucho más el campo argentino y genere los dólares que se necesitan, pero no alcanza incluso para obtener los dólares genuinos que garantizarían, por ejemplo, el pago de sus deudas sin tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que se percibe en este índice de riesgo país de 732% que se conoció hoy en Estados Unidos, o bonos de Argentina que están rindiendo al 13%, 12,9%. Esa es la tasa de interés que pagaría a nivel nacional Argentina. Ni que hablar en la provincia de Buenos Aires, que hoy, si quisiera emitir, estaría con un riesgo provincia, digamos, ese indicador, arriba de 1000%. Entonces, lo que se percibe en ese indicador es que efectivamente la economía argentina va a seguir en recesión y que hoy no hay posibilidades de que la economía argentina genere dólares genuinos. Ayer el exministro Axel Kicillof daba algunos datos sobre la reunión con el Fondo Monetario que mantuvo él, entre otros referentes de la política, y decía que el Fondo Monetario solamente se trata de, digamos, sentar lo que es su opinión en 2 o 3 cuestiones: lo que hace a la política cambiaria, lo que hace a la política monetaria, si se emite, cuánto se emite, cómo se maneja el tema dólar en la Argentina, y al mismo tiempo qué hace el Banco Central, y poco más, el tema del déficit, ¿no?, sobre todo, y que después todo lo que hace el gobierno en términos, digamos, de política económica, el gobierno es libre de proponer algún otro tipo de receta. Ahora, tenemos un gobierno que prácticamente ha calcado todos los consejos del Fondo Monetario cuando podría haber hecho otra cosa. Digo, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué le espera al próximo gobierno? Independientemente si es el oficialismo o la oposición, digo, ¿cambia mucho la bandera política del próximo gobierno, las posibilidades que va a tener? ¿O estamos prácticamente atrapados en una situación con un poco margen de acción? Y los límites que impuso este gobierno, sobre todo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también con el achicamiento de la matriz productiva, los va a sentir cualquier gobierno. Lo que sí, por supuesto, va a cambiar es que nosotros rápidamente queremos implementar políticas que vayan a agrandar la estructura productiva del país, que a este gobierno no le interesa. Este gobierno no solamente no tiene política industrial, no hay política productiva en Argentina, no hay una política que, incluso en un gobierno que dice que vino a fomentar el sector agropecuario, no está pensando en que ese sector agropecuario sea la punta de lanza para que generen actividades conexas, como pueden ser la industria, como estamos viendo en las imágenes, o el agregado científico-tecnológico que hoy necesita todo el sector agropecuario. Nosotros creemos efectivamente en el desarrollo de la matriz productiva y por supuesto tendríamos que hacer eso. Sí es cierto que va a quedar devastada la matriz productiva y el peso de la deuda que deja este gobierno con los compromisos que van a empezar a vencer desde el año 2021 van a ser muy fuertes, y eso seguramente va a tener que llegar a una reestructuración de esa deuda, no el default, porque lamentablemente es una deuda que pasó por el Congreso y cumplió con todos los pasos legales para ser emitida, pero seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de reestructuración y negociación. En el caso a nivel nacional, el problema es que el Fondo Monetario es el que hace la reestructuración, porque el Fondo Monetario lo que viene a garantizar es el pago para los acreedores, claro. Y en la provincia de Buenos Aires, que cuadruplicó su deuda, también va a haber necesariamente que hacer una reestructuración de la deuda, por lo menos con cierto grado mayor de autonomía de lo que tiene el gobierno nacional. Sí, ahí, a ver, cuando se hace el segundo acuerdo en septiembre del año pasado, luego de haber incumplido durante 3 meses absolutamente todo, es muy llamativo que el Fondo Monetario premia a la Argentina. Y lo premia, diría, en clave electoral, porque el adelantamiento de los desembolsos hacen que finalmente el 90% de los desembolsos se realicen antes de las elecciones de este año. O sea, está jugando... Sí, ahora hay un nuevo desembolso pronto, en unos días. Exacto. Está jugando en el proceso electoral, estrictamente. Y esto a mí me parece central, porque yo creo que hay coincidencia en toda la oposición, tal vez en el oficialismo también, aunque no lo puedan decir, de la necesidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario en particular, que en el 21 y en el 22 es prácticamente el vencimiento del total de los 57.000 millones de dólares. Ahora, esa renegociación puede ser muy parecida a lo que tenemos hoy, o puede ser muy distinta a lo que tenemos hoy, y yo en esto creo que nosotros tenemos que ser muy estrictos. Y planteaba lo del Fondo Monetario porque creo que el Fondo es corresponsable de lo que vive la Argentina hoy. Y
Cuando el fondo en las reuniones que tuvo en este tiempo dijo, bueno, en realidad yo acá estoy solo para plantear algunas de estas cosas que vos bien mencionabas, y es un plan de estabilización, nosotros no nos metemos, creo que está respondiendo a esto, digamos, yo no soy responsable de lo que pasa en la Argentina, y sí es responsable efectivamente de lo que vivimos los argentinos, y eso me parece que le da el marco a la renegociación necesaria con el fondo, porque si no, no podemos salir del pozo en el que estamos, no podemos reactivar la economía, no podemos, y si no le podemos pagar, si no podemos reactivar la economía, no le podemos pagar tampoco. Entonces, me parece que ese es el marco que hay que darle a la renegociación futura, que tiene que ser, diría incluso para el oficialismo, sí, porque el gobierno, aunque Macri sea presidente, va a tener que renegociar, si no, no podemos salir de la situación en la que estamos. Quiero pedirles, nos queda muy poquito tiempo, 30 segundos si puede cada uno, una aproximación a lo que están viendo que puede pasar en este año electoral y cómo eso se puede articular con lo económico, es decir, cómo se va a llegar a la contienda electoral y qué puede pasar con la economía en definitiva. Yo creo que hay un Cambiemos muy debilitado, con incluso animarse de parte del radicalismo de hacerle internas, ¿no? Que hoy están discutiendo, confirmaron que efectivamente van a seguir dentro de Cambiemos, pero que están viendo a ver la posibilidad de hacer alguna interna. En Córdoba creo que es una manifestación de esa debilidad que está mostrando el presidente. De hecho, la violencia que mostró el presidente en su discurso tiene que ver con la propia debilidad, creo yo, política en la que él ve que se encuentra. Y por otra parte, yo creo que dentro del peronismo ya desde el año pasado se ha dado buenas muestras de que se va tendiendo y se va construyendo una unidad, y que esa unidad es sólida y es la mejor unidad posible que por supuesto vamos a conseguir, pero es lo que estuvimos viendo que sucedió en Tucumán, en San Juan, incluso las PASO dentro de la provincia de Santa Fe, dentro del frente propio que se organizó en esa provincia, y la provincia de Buenos Aires, que viene construyendo también desde el año pasado estar todos adentro en un frente electoral. Creo que eso es sumamente positivo. La expresidenta ha dicho que si uno tiene que tener paso, hay que tenerlo, y creo que vamos camino a eso, si no fuera ella la candidata, pero sí en un camino de unidad. Leister. No, yo creo que el gobierno ya ha decidido que de cara al proceso electoral no va a discutir la economía, quiere discutir otros temas, no va a discutir la economía porque creo que percibe que efectivamente ninguna de sus políticas va a modificar el comportamiento de lo que estamos viviendo los argentinos hoy. Creo que vamos a llegar a la elección con las mayorías populares muy complicadas, quizás peor que como estamos hoy. Y en ese contexto tengo muchas expectativas que la oposición logre articular justamente un proceso de unidad que permita mostrar una cosa distinta, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo, han sido muy amables por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.